Normalmente estoy involucrado en exposiciones relacionadas con la educación cristiana, pero fundamental a esa temática está el asunto de las políticas educativas, porque la educación no sucede en el vacío. La educación en nuestras naciones es el resultado del pensamiento de los políticos de turno. Ellos definen qué es la educación, hacia dónde debe dirigirse. Así que por contingencia hemos tenido también que explorar el tema de la política, pero esta noche no lo haremos exclusivamente dentro de las políticas educativas. He preparado unos cartelones, nada más que ahora los cartelones son digitales, para irnos guiando. Quiero comenzar con una advertencia. Esto no es una predicación, ¿sí? Esto no es una predicación. Es una conversación en voz alta acerca de una de las áreas de la cultura. La cultura incluye una variedad de frutos, acciones que son el resultado de las cosmovisiones de una sociedad. A eso es que llamamos cultura. Por ejemplo, cómo enterramos a nuestros muertos, quiénes son nuestros héroes, cómo nos gobernamos, cómo elaboramos nuestras leyes, hacia dónde pensamos que debemos ir en el plano educativo, cómo nos alimentamos, la gastronomía, y dentro de ellos es cómo nos organizamos civilmente para la convivencia. La política es esto. La política es el arte por el cual se practica la gobernanza para la convivencia pacífica entre los pobladores de una sociedad. En el caso cristiano, tenemos un título dado por el Señor a nuestro orden social o a nuestra cultura. Jesús la llamó el reino de Dios. Y si ya lo observaron, es un título político. Porque un reino hace referencia a gobernanza, leyes, autoridad, también hace referencia a sanciones cuando esas leyes no son observadas. Hay una penología, ¿sí? Así que el título Reino de Dios es el que corresponde a la cultura cristiana. Así que bienvenidos a esta conversación. Quisiera compartir con ustedes tres ideas particulares para que iniciáramos. Seguramente en el trabajo pastoral te ha tocado vivir lo siguiente. A mí sí. Pastor, estoy enfermo. Mi médico me ha dicho que necesito una operación. Qué bien. ¿Para cuándo estás programado? Me van a hacer la cita de auscultación dentro de un año. Dentro de un año van a ver si pueden encontrar un campo para mí. Pasa el año, oramos por ese hermano y luego al año que le hacen la evaluación, si la enfermedad le permite estar vivo, entonces le dirán que puede optar por una cirugía quizá en 2 años, en algunas ocasiones mucho más. ¿Por qué sucede eso? ¿Se han preguntado? De pronto otro hermano dice, hermano, quisiera casarme, pero no puedo, no cuento con los recursos. Me aproximé al banco o a la cooperativa de ahorro y préstamo y mi salario no es el suficiente como para optar para fundar mi familia. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué se pierde el poder adquisitivo del dinero que tienen los hermanos? ¿Por qué? Así que pastoralmente te das a la tarea de tratar de entender por qué suceden esas cosas. Y te das cuenta que detrás de eso hay políticas. Políticas que otros definieron y que tienen incidencia en las personas que discipulamos.
sin mencionar la educación, como dije, porque me emociono mucho en ese campo y les robo tiempo. Estas cosas, entonces, entender cómo funciona el mundo y cómo afecta a nuestros hermanos, a aquellos a quienes atendemos, a las familias a quienes atendemos, vemos entonces que hay un patrón político. Alguien decide, la mayoría de ustedes no, porque son extranjeros, por lo menos aquí en Costa Rica, alguien podría decidir mañana, 57 señores que tenemos en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, que van a colocar un nuevo impuesto, es decir, van a meter la mano en mi bolsillo, no me van a consultar, y a partir de mañana, si se aprobara ese nuevo impuesto, además de los 113 que tenemos en el país, habrá un 114, no me van a consultar y yo tendré que trabajar muy duro y tendré que dejar menos herencia a mis hijos, ¿sí? Porque a alguien se le ocurrió que podía echar mano de mi dinero y seguramente el de ustedes en sus respectivas naciones. Entonces, cuando nos damos a la tarea de tratar de entender qué hay detrás, encontramos ese fenómeno que se llama políticas públicas, políticas educativas, políticas de salud, políticas relacionadas con el sistema financiero, que nos afectan a todos. Así que, ¿quiénes piensan estos señores que somos? ¿Cómo definen la realidad? ¿Cómo es que creen que tienen el poder para hacer esto? ¿Quién se los otorgó? ¿Y nosotros debemos ser solamente pasivos cuando se trata de eso? ¿O la cultura cristiana que hemos abrazado y el sistema legal, y me refiero a la ley de Dios, simplemente dice que debemos quedarnos callados, pasivos frente a eso? Hmm. Estas son las tres ideas para compartir con ustedes. La primera, hablar de política es hablar de religión. ¿Ok? En el momento que alguien me dice, pastor, yo prefiero separar la política de religión, me está diciendo que no entiende ni la una ni la otra, que no conoce la naturaleza de lo que es la política y que no conoce la naturaleza por lo menos de la religión cristiana. Pues la religión cristiana tiene implicaciones de carácter político. No es en sí un mensaje político, pero tiene implicaciones de carácter político. Aquí nos enfrentamos entonces al problema del dualismo filosófico. Este problema que dice, bueno, a nosotros nos interesa el mundo espiritual, nos interesa que un alma sea salva y luego que soporte lo mejor que pueda los embates de este mundo, incluyendo las malas decisiones de los políticos, que él mismo ha ayudado a elegir por vía de su voto. Y bueno, oraremos en el culto por, por esa persona. Y cuando venga la fiesta electoral, en Costa Rica es cada 4 años, volveremos a jugar el juego de la democracia y sin poner mucha atención a los programas políticos y a lo que piensan hacer los señores gobernantes, acudiremos disque guiados por nuestra conciencia. Así que hay que superar el problema del dualismo filosófico para entender la naturaleza de las implicaciones políticas de nuestra fe. Ya les mencioné el título Reino de Dios. ¿Por qué no se llama de otra manera? ¿Por qué no se llama Comunidad de los que van a viajar al paraíso? O, no sé, excursión celestial a las mansiones celestiales. ¿Por qué el reino? Por la alusión a gobernanza, a cultura, a justicia, a orden. La palabra gobierno significa todo aquel conjunto de acciones que realizamos para poner en orden algo. Ahora ustedes están sentados en las sillas y están ordenadas de cierta manera. Alguien gobernó sobre ellas y les dio este orden. Cuando nos enfrentamos a una ley, esa ley apunta hacia un orden. ¿Por qué tenemos leyes de tráfico?
porque están buscando crear un orden de manera que cuando salgamos a la calle, no nos matemos. El propósito no es simplemente guardar esa ley solo porque somos buena gente, sino porque hay un propósito mucho mayor, que es mantener la vida mientras circulamos. Cuando hablamos de las leyes de Dios, ¿a qué orden apuntan? Repito, ese orden se llama el reino de Dios. Cuando los hombres hacen sus leyes, les aseguro que no están buscando crear ese orden. Por lo menos durante los últimos 300 años, la legislación se ha tornado una acción autónoma donde la opinión de Dios no ocupa ningún lugar. Costa Rica es un estado confesional. La religión oficial del Estado es la católica, pero ninguno de los diputados la toma en cuenta cuando vota. Así que es irrelevante en términos de la justicia y de las leyes del país. Entonces no puedo tomar a la ligera una ley, porque esa ley apunta a un orden. Y si ese orden es anticristiano, me preocupa. Porque estoy viendo a mis hermanos, a las ovejas, que se tendrán que enfrentar con ese orden. Lleva ese nombre, pero sabemos que es un desorden. Y tendrán que sufrir por ese orden. Cuando los hermanos cubanos se lanzan al mar porque no soportan el orden interno que hay en su isla, ese es un resultado específico de un orden insoportable. Cualquiera que haya visto Tomas de La Habana sabe a qué me refiero. Así que en el momento que pensamos en leyes, pensemos por favor en un orden. Démonos a la tarea de averiguar por qué razón es que existen esas políticas y la filosofía que las mueve. La segunda que quiero compartir con ustedes es que la historia y la revelación comienzan con una acción gubernamental. La primera página de la escritura es un Dios que toma una decisión gubernamental de crear algo en orden, crear un orden. Lo llamamos la creación. Y esa semana que está ahí no es solo para que tomemos ilustraciones para nuestros sermones de mayordomía, sino porque es el modelo de orden en el que Dios es central. Cuando crea al hombre, le transfiere también el modelo por el cual él ha de sojuzgar la tierra. ¿Quién lo ha estado haciendo hasta ese momento? Dios. Ahora crea un ser que tendrá que aprender a copiarlo a él, emularlo a él, si es que quiere que ese orden continúe y florezca y glorifique a Dios. Aparece un enemigo en ese orden y plantea la posibilidad de, sin cambiar la sustancia de nada, sin cambiar los átomos de los árboles, establecer otro orden. En ese orden nuevo, el hombre será como Dios. Le roba el mandado, decimos en Costa Rica, le roba el mandado, no cambia nada exteriormente, pero el orden a partir de ese momento plantea un desafío que es resuelto por Dios por vía del Evangelio. De manera que todos nosotros vivimos ahora mismo en algún tipo de orden. Y en la parábola del trigo y la cizaña, el trigo insiste en ser trigo y la cizaña insiste en ser cizaña. Las dos razonan, piensan y actúan en órdenes diferentes. Ejemplo, como nosotros sabemos que los cielos cuentan la gloria de Dios, no concebimos una educación donde permitamos que a nuestros hijos les digan que los cielos no hablan de nada, que toda la creación completa no apunta a un orden donde hay un Dios soberano, porque no es el orden al que fuimos salvados, por el que fuimos salvados a empezar a vivir y edificar. Empezamos con el orden personal, lo llamamos autogobierno. Luego en nuestras pequeñas sociedades llamadas familias,
extendiéndolo luego a la iglesia cristiana. Allá el mundo puede tener su cultura anticristiana, pero en la iglesia está la cultura cristiana, donde Cristo es el Señor, donde su alabanza es central, donde las relaciones unos con otros lo honran a Él, donde su ley es suprema. Modelamos de esta manera al mundo cuál es la cultura que debiese gobernar allá afuera. Y no solamente eso, sino que recibirá juicio por no vivir este orden. Oyendo al pastor Alonso ayer, sí logré oír, Alonso, una buena parte de tu exposición. El conflicto del reino del norte, para empezar, el nombre reino es un eufemismo. Eso no es un reino. Eso es un reino fake, ¿verdad? Es fake. Inventa una religión fake, inventa un sacerdocio y es otro orden ajeno a los propósitos de Dios. Y cuando los profetas le hablan al reino del norte, ¿qué significa para ese reino volver al Señor? ¿Se ha puesto a pensar? Significa tomar la decisión política de desmantelar ese reino fake, regresar al sur y regresar al propósito de un Dios que se da a conocer en una nación. Entonces el mensaje no es meramente vuélvanse al Señor en un sentido personal, privado, es desmonten toda esta farsa, esa falsa religión, ese falso sacerdocio, ese falso reino. Ahí ninguno era rey, porque si no contaba con la aprobación de Dios, el título es eufemístico. De la misma manera que hoy los gobernantes se llaman a sí mismos gobernantes, pero no reconocen al Señor. Salmo 2 dice que el Hijo se enoja. Y si Él se enoja, ¿tengo yo permiso de ir en otra dirección? Cuando veo gobernantes que plantean un orden totalmente contrario al orden bíblico, ¿deberían contar con mi voto? ¿Deberían contar con mi aprobación o con mi recomendación? Definitivamente, no. ¿Sí? Así que nuestro libro de Revelación inicia con una acción gubernamental y el llamado a la salvación se convierte entonces en un llamado gubernamental. Dice la Gran Comisión que nuestro trabajo es enseñarle a las naciones lo que Él ha mandado. Y lo que Él ha mandado es que su orden sea edificado. ¿Cómo se llama su orden? Padre nuestro, que estás en el cielo, que tu nombre sea santificado. Y a continuación dice cómo, que tu orden nos inunde, venga sobre nosotros. ¿Cómo sucede eso? Cuando se hace tu voluntad, allá en los cielos, ahí en ese orden es intocable. La lucha es aquí. La lucha es como ese orden es manifestado en el plano horizontal. Entonces lo que oramos es que ese orden lo respiremos en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestras escuelas y en nuestra vida personal. El mundo seguirá en lo suyo, pero nosotros estaremos sumamente comprometidos con ese orden. En ese orden hay normas y hay gobierno y hay sanciones, hay destino y hay propósito. La palabra gobierno, se las puse por aquí, la etimología originalmente viene de un término latino que hace alusión a la idea de pilotar un barco. Y el que estaba al frente recibía el nombre, el timonel, que le llamamos el gobernator, ¿okay? Que da la idea de que hay algo que hay que llevar a su destino. Hay una destreza que desarrollar, no cualquiera puede ir y tomar el timón.
Gobernar es una acción que se aprende. Varones, cabezas de familia, debemos ser entrenados para gobernar nuestros hogares para que el orden de Dios sea visible y evidente. Eso se refiere a nuestros negocios, los amigos que escogemos, la forma como usamos el dinero, el entretenimiento y por supuesto cómo educamos a nuestros hijos y cómo nos relacionamos con nuestro cónyuge, porque aún la relación con nuestro cónyuge en el orden de Dios tiene como propósito manifestar la relación de él con su pueblo. Tengo que conocer entonces cómo es el parámetro judicial de la relación de Dios con su pueblo para empezar a relacionarme con mi cónyuge. La psicología nos ha hecho un gran daño, la psicología humanista que nos ofrece un timón que va de un barco que va en otra dirección. Parece cristiano, pero no es cristiano, no empieza con el pacto, no empieza con el orden de Dios, no se discierne el orden de Dios. Disculpen que me haya salido un poquito, pero es necesario porque ven ustedes que el mundo nos ofrece sus planes de órdenes y dice, mira, organiza tu hogar de esta manera, mira, organiza tus finanzas de esta manera, mira, organiza tu iglesia de esta manera. No sé cuántos conocen a los consultores de crecimiento allá en Norteamérica, pero algunos de ellos le dicen a uno que para que tu iglesia crezca, debes cambiar de carro y debes vestirte diferente, porque la manera como te vistes no comunica lo que ellos esperan que comunique. Es un mal chiste, pero ustedes averigüen cómo anda eso. Es un orden. Y dice, este orden te hará relevante, este orden te hará importante. No tiene que ver nada con el reino de Dios, pero es la misma serpiente, nada más que sin el silbido de la serpiente, ¿verdad? El sonido silbante, pero es lo mismo. Ahí donde tenemos el ofrecimiento de otro orden, educa de esta manera, usa tu dinero de esta manera, organiza tu iglesia de esta manera, educa de esta manera, vota de esta manera, estaremos en presencia de la serpiente siempre. ¿Hay necesidad de crecer en gobierno bíblico? Oh, sí, mucho. La tercera idea es que no solamente la historia y la revelación comienzan con una acción gubernamental, sino que continúa con acciones gubernamentales. No solamente fue la creación. Jesús le dice a sus discípulos en un momento, edificaré mi eclesía. Eclesía es un término político. Eclesía eran las asambleas locales. Hay que hacerse la pregunta, ¿por qué no dijo edificaré mi sinagogué? Edificaré mi centro de culto, donde leeremos la Torá. No, no lo dijo así, pero ¿saben qué? Estoy pensando que sobre la roca de la confesión que el Padre le ha dado a Pedro, edificaré mi eclesía, una comunidad que haga valer mi palabra, una comunidad en la que serán miembros los unos de los otros. La función de la eclesía en el mundo grecorromano eran comunidades que tomaban decisiones relacionadas con la agricultura. Muchas de ellas tenían incluso la facultad de declarar la guerra a pueblos circunvecinos. Premiaban a los héroes, castigaban en muchas ocasiones los abusos. Las eclesías no eran comunidades de adoración, de manera que el Señor escoge un término que a los discípulos no les sorprendió. Disculpa Jesús, pero nosotros estamos pensando mejor en una asamblea dedicada al culto. ¿Qué te parece? En lugar de eso que tú estás pensando. Es el discipulado, el orden de discipulado que practicamos de este que nos faculta para saber cómo edificar el orden de Dios en las esferas donde nos movemos.
Esa es una destreza que hay que aprender. ¿Por qué tenemos que hablar de estas cosas? Voy a tomarlo prestado a continuación a cuatro ideas que le tomé al autor cristiano Dallas Willard. Me gustaron estos cuatro parámetros y me parecen muy útiles para compartir sobre este tema. Ahora mismo nos encontramos en un orden, pero debemos de entender de dónde es que venimos. ¿Cómo es que llegamos a este orden? Mi clase en el colegio es de filosofía, de modo que estoy con mis chicos de 11º año, y les digo, recientemente que recordábamos el incidente del 11 de septiembre, cuando ustedes nacieron, eso ya había pasado, estaba en el pasado, de modo que ustedes entran como los chiquillos que saltan la cuerda, que están ahí a la par a ver en qué momento entran a la cuerda, y en un momento que nacen, ¡pum!, entran. Y creen que el mundo comenzó a partir de ese momento. Así que ellos dicen, bueno, la educación debe estar en manos del Ministerio de Educación porque así ha sido siempre. La salud debe estar en manos del Estado porque así ha sido siempre. Cuando entré al juego, ya estaba ahí. Y la iglesia debe hacer eso porque, bueno, así ha sido siempre, ¿verdad? Así ha sido siempre. Así que, ¿cómo es que tenemos este orden? ¿Fue siempre así? La gente se sorprende a veces cuando le digo que la Secretaría de Educación en Estados Unidos fue establecida apenas en 1970 y algo. Los estados determinaban autónomamente, bueno, independientemente, no diré autónomamente, las legislaturas de los estados lo decidían. Así que cuando digo estudia, ¿cómo fue que llegamos a este punto? ¿Quién dice que este punto es el paradigma? Al contrario, este orden es un orden ya enfermo. Entramos a este orden ya enfermo, con años de trabajo. Sé que les hablaron de Mooney, ¿verdad? Hoy en la tarde les hablaron de Mooney. Pero la gente piensa que la ideología de género empieza con la publicación del libro negro de la nueva izquierda. Y a partir de ese momento es que se dan cuenta que existe el feminismo. No, años, décadas de trabajo. Y hay que dedicarnos a la tarea de conocer ese orden. ¿Por qué el Señor nos da una Biblia que cubre 1500 años? Bueno, en su composición, pero en cuanto al contenido cronológico, dice, ¿quieres comprender el Evangelio? Empieza por el principio. Te lo voy a poner en la primera página de la Biblia. No empieza con la fundación de tu denominación o cuando te hiciste miembro de CLIR o cuando te graduaste de médico. Esta historia, la que estás entrando, la cuerda, empieza con la creación. Entiende mi orden, porque el orden en el que vives ahora, el reto es la antítesis, porque tú eres llamado a otro orden, a razonar a partir de ese otro orden, con propósitos que corresponden a otro orden. Y el orden viejo no te va a felicitar. Ya voy a tocar eso más adelante. Así que, ¿cuál es la necesidad del momento? Hay una gran diferencia entre los gobernantes de estas épocas recientes y los anteriores. Y es que estos de ahora, a diferencia de los anteriores que modificaban el orden por las guerras y las conquistas, estos lo hacen por vía del poder, las armas, el dinero y las mentiras. Dallas Willard menciona entonces que si hay una necesidad en este momento es enfatizar el realismo metafísico. Cuando digo realismo metafísico me refiero a que hay un mundo
independientemente de nuestra mente. Es un mundo creado por Dios que funciona por sus normas al margen de mi entendimiento de ese mundo. Mi tarea en el discipulado es aprender ese idioma que un día emite a otro día, que no tiene palabras y que comunica la gloria de Dios. Eso es discipulado. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero si nuestros muchachos pasan en una universidad secular, jamás van a entender el idioma. ¿Cómo es que un día emite a otro día el mensaje de la gloria de Dios? La gloria de Dios va a ser algo que van a ver el día domingo, pero de lunes a sábado, estudiando la historia o la biología o la química o la sociología, Dios no está presente. Eso va mermando la virilidad del cristianismo. Sé que algunos pastores han estado charlando con el pastor Juan acerca del gran problema de la infantilización de la juventud. Mucha gente está preocupada en sus iglesias de que los muchachos no se vayan. Y para eso le ofrecen reuniones con pizza, globos, música de fondo, humo, luces, porque el cristianismo viril los asustaría. Además, no están interesados en las cosas de muchachos, cosas de muchachos. Pero en mi Biblia, lo que dice es, vosotros jóvenes habéis peleado con el maligno. En la edad del conflicto, donde no se le tiene miedo a la batalla. ¿Sí? Pero vino la infantilización y convertimos a la juventud, ¿vieron el orden? Vino la psicología humanista, la pedagogía humanista, afectamos el orden y ahora la gran preocupación es que los chicos no se vayan. Pero la cultura exterior enfatiza el subjetivismo metafísico. ¿Te sientes mujer? Aún teniendo gónadas masculinas, ¿tú eres mujer? ¿Ok? Eso es lo que crees. Yo creo diferente, pero tu verdad es tu verdad y es verdad. Y la mía también. Nos toleramos, vengan esos cinco. ¿Sí? Bergoglio, Francisco Bergoglio acaba de decir que todas las religiones conducen a Dios. Vengan esos cinco. Todos alcanzamos en el mismo barco. Subjetivismo metafísico. No sabemos qué Dios es ese, pero ese concepto, créanme, que va a calar profundamente, profundamente. El gobernante moderno entonces se ha tirado a la tarea de replantear el mundo metafísico. Y dice, lo que tú llamas justicia ya no es justicia. Lo que tú llamas educación ya no es educación. Lo que tú llamas mujer ya no es mujer. Ahora ellos votan para que los animales, por lo menos aquí en Costa Rica tenemos un proyecto en este momento, sean declarados seres sintientes. Y vamos a tener que preocuparnos porque cuando matamos a las vacas para comerlas, debe ser humano. Habrá que llamar a quien les administre los santos óleos. No sé. Porque ahora los gobernantes no es simplemente el arma, ahora es, yo te digo qué es la realidad. Y lo haremos por vía de impuestos, por vía del poder, por vía de leyes. Algunos de nuestros diputados evangélicos en nuestra Asamblea Legislativa acaban de decir en este momento, en estos días, que el Ministerio de Educación va a reformular el currículo de religión. Y nuestros diputados evangélicos acaban de decir que cuando se trata de religión, lo importante es que todos compartamos los mismos valores.
si yo leo bien, lo que me acaba de decir el diputado evangélico es que la religión no importa. ¿Sí? Que me busque algunos valores. ¿Para qué quiero la religión si el mismo diputado evangélico me acaba de decir que cuando se trata de los valores, eso es superior? Entonces, número uno, necesidad de enfatizar el realismo metafísico. Hay un mundo independientemente de mi mente y es un mundo creado por Dios. Mi opinión de ese mundo no cambia el propósito por el cual fue creado. Debe ser estudiado, ya sea que me aproxime a él por vía de la biología o del arte o de la química, debe ser abordado para disfrutar del creador, encontrar los propósitos, se dice, teleológicos por el cual ese mundo fue creado a la manera en que fue creado. Este mundo está hecho exactamente para que cumpla su propósito de que el creador sea glorificado. Pudo haber sido de cualquier otro modo, pero tiene las características precisas. Pero en el otro orden, ¿a qué se dedican? Romanos 1:18, a detener con injusticia la verdad. Y queridos hermanos ministros, cuando decimos que detienen con injusticia la verdad, no solamente lo hacen en el campo espiritual, detienen con injusticia la verdad cuando hablan de economía, detienen con injusticia la verdad cuando hablan de política. Los falsos maestros no solo hacen referencia a los falsos maestros en el plano religioso, hay falsos maestros en el campo de las artes, la ciencia, la farmacéutica, en todos los ámbitos. ¿Por qué nuestros seminarios no enseñan estatismo como secta falsa? Es parte del problema del dualismo filosófico. Quizá en ese campo los expertos tienen razón. Entre ellos se dan premios de doctorado. Entre ellos. ¿Sí? Así que ahí hay una tarea fuertísima, porque el político contemporáneo, la política contemporánea ha asumido el papel de crear realidad por vía judicial. No voy a comentar las noticias. En este momento, pastores están siendo detenidos por haber dicho públicamente que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Ustedes lo saben. Y aunque nos suene lejos, es cuestión de tiempo para que estemos bregando con eso cercanamente. Alguien me dijo, pastor, ¿y si a mí no me gusta la política? Le digo, hermano, tú tienes todo el derecho que no te guste, pero te lo voy a poner de esta manera. Si tú estás en el bosque con tu esposa y tus hijos y te avisan que un oso merodea por ahí y que no ha comido en una semana, tú no resuelves eso diciendo, los osos no me gustan. Porque te aseguro que al oso tú sí le gustas. La política contemporánea está detrás de la mente tuya, detrás de tu dinero, detrás de tu tiempo y detrás de tu compromiso con el Señor. Padres, aquí no podremos dejar herencias mejores a nuestros hijos. En Costa Rica es 57% de las ganancias de los emprendedores que deben ir a las arcas del Estado. Así que tenemos que trabajar la mitad del año solo para atender nuestros compromisos fiscales. Y debemos preguntarnos por qué nuestros abuelos podían tener una finca allá en Limón. ¿Cómo fue que ellos sí pudieron tener eso y no eran tan preparados como nosotros? ¿Cómo es que ellos sí podían tener y nosotros que tenemos más tecnología? ¿Qué diferencia hay? Póngale en mente. La segunda cosa es que debemos hablar de esto porque existe la necesidad de enfatizar el realismo epistémico. Este mundo tiene que ser entendido. Para sojuzgar la tierra,
hay que entenderla para crear, para inventar, para producir. Hay que entender cómo funcionan los materiales, hay que entender cómo funcionan las cosas y hay que entender también lo que ellos han hecho con el orden. Cuando les enseño a mis alumnos qué cosa es la inflación, entonces eso no es dinero, profe, no, eso no es dinero. Lleva ese nombre, pero dinero no es. No hay nada detrás de él que lo respalde, salvo la promesa del político que vale eso. Pero eso no es dinero. Si no tiene riqueza real detrás de él, es el más oneroso de los impuestos, porque lo sufrimos todos los días. La inflación se percibe por la pérdida de la capacidad o poder adquisitivo de ese dinero y con mucha frecuencia va más rápido de lo que podemos ahorrarlo o invertirlo. ¿Es un robo? ¿Es una falta del octavo mandamiento? Oh, sí, completo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué haremos? Vamos a tener que empezar diciendo, vamos a tratar de comprender este fenómeno. Cuando les expliqué a mis alumnos cómo funciona el encaje bancario o también llamado sistema de reserva fraccionaria que empobrece la moneda todavía más todos los días de nuestra vida, otra vez, profe, esto es la Matrix. Esta es la Matrix. Alguien ha creado una realidad para nosotros. Y en esa realidad nos dicen que esto es la justicia, que esto es educación, que eso es dinero. Yo creo que la iglesia, la eclesía es el lugar donde los hermanos deben tener contacto con la realidad del reino y con la otra, el otro orden llamado irrealidad. Pero nadie crea irrealidad sin poder. Mi vecino de la par puede tener las ideas más alocadas del mundo y no me afectan. Pero cuando esas mismas ideas alocadas las tienen los señores del Poder Judicial o los señores de la Asamblea Legislativa, ahí sí, los efectos son diferentes. No me preocupa que alguien crea una soberana tontera, pero cuando la cree alguien que tiene poder y que toma una decisión pasando por encima de mi Dios, porque le importa muy poco lo que Dios ha dicho sobre esa área, a mí sí me preocupa. Y el conflicto está planteado. Así que por realismo epistémico significa, vamos a tratar de entender la realidad. Marx tenía razón cuando dijo que la religión era el opio del pueblo, pero le faltó una palabra, ¿verdad? Es la falsa religión, es la que es el opio del pueblo, incluyendo la de él. Pero la religión verdadera es el mensaje de libertad, porque entonces sé que puedo llamar a algo la Matrix. No me engaña en el sentido de que es falso, de que no tengo por qué admirarlo, no tengo por qué buscarlo. Ese orden no me enamora, no lo voy a tratar de repetir, estoy enamorado de otro orden. Estoy siendo entrenado para edificar ese otro orden, razonar. Eso es epistémico, lo que sé que puedo conocer a través de lo que Dios ha dicho. La tercera de las cuatro es la necesidad de entender la naturaleza de la persona humana. ¿Qué es la persona humana? Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué creen los gobernantes que somos nosotros? Cuando estos señores decidieron hacer esta famosa inoculación en África hace algunos años, también lo hicieron en Guatemala, según entiendo, eh, esterilizaron miles de mujeres sobre la idea de que estaban probando un nuevo medicamento. ¿Cómo es que ven al ser humano como para tomarlo como objeto de un experimento?
Y con nuestros niños, usted va a oír que siempre la educación está en reforma. Siempre está en reforma. Los gobernantes siempre están entrando a una nueva reforma educativa. Y con cada nueva teoría, rebeldía epistémica, ahí van los niños, todos a ser sometidos a esa nueva metodología. El pastor Guillermo les habló, ¿fue ayer o hoy? No, ayer de cómo Suecia estaba echando marcha atrás y todas las grandes justificaciones intelectuales de por qué debían hacer lo que hicieron, ahora echaron marcha atrás los cultos europeos, científicos, ricos, poderosos, echando marcha atrás a una nueva reforma. Porque desde Darwin nosotros somos objetos de experimentación. En calidad de animales, un poco más cultos, lo que necesitamos es un condicionamiento más fino, un condicionamiento más elegante, más intelectualmente justificado para crear un orden. Eso del nuevo orden mundial es el mismo viejo orden de siempre, siempre ha sido mundial y nunca ha servido para nada. Vamos a cerrar con el número 4, y es la necesidad de prácticas formativas cristianas que produzcan resultados que se puedan probar objetivamente. ¿Incluye eso una práctica política cristiana? Deberíamos tener una práctica consecuente. Me imagino que muchos han leído el concepto calvinista de la cultura de Henry Van Til, comercial. Clear lo ofrece. Si han leído el concepto calvinista de la cultura, encontrarán ustedes que Van Til menciona el hecho que nuestra práctica cristiana no está limitada a la oración, al evangelismo o a la liturgia, que incluye la educación, el entretenimiento, la producción artística y la participación política. Incluye nuestro discipulado contemporáneo, la enseñanza de prácticas formativas cristianas que produzcan resultados que se puedan probar objetivamente. Dicho de otra manera, ¿es la santificación solo un sentimiento interno de sentirse santo o es un conjunto de acciones concretas que me distinguen, santo, que me distinguen, me separan, no en el sentido metafísico del término, yo aquí, tú allá, sino que me distinguen, me hacen ver como alguien de otro orden, que razona para otro orden, desde otro orden? Quizá quieran leer ese texto de esta manera. Mi orden no es de este mundo. ¿Sí? Mi orden no es de este mundo. Tiene otras fuentes, tiene otros propósitos, tiene otro idioma, tiene otros criterios para valorar qué es la vida, qué es el éxito, qué es el dinero, qué es la libertad, etcétera. Incluye entonces las prácticas formativas cristianas, la buena práctica política. ¿Sabemos en qué consisten las bases filosóficas de los candidatos cuando se acercan los periodos electorales? Hoy casi no hay debates, no hay discusiones de políticas públicas. Ahora hay como un circo, ¿sí? El señor Trump se burla de la carcajada de Kamala Harris. Kamala Harris se burla de que este otro busca prostitutas. Este le contesta diciendo que no la soporta porque anda a la par de un señor decrépito y que hace poco dijo que estaba bien. Ella le
contesta con el hecho de que fracasó en su primer matrimonio. Y la gente cree, bueno, la gente desinformada cree que eso es un debate. Y oyendo eso, oigan, oyendo eso, alguna gente dice, ganó Trump, ganó Kamala. Perdona, pero no hubo debate. ¿Qué pasó con nuestra práctica formativa cristiana de razonamiento crítico? De modo que cuando ya fuesen por la cuarta ad hominem, por la cuarta falacia, yo dijera, no hombre, está mejor ir a leer un buen libro. Eso recibe un nombre. Eso no es política. Eso es politiquería, que no es lo mismo. La política es seria. La política tiene que ver con prácticas formativas, tiene que ver con ciudadanos informados. El pastor Carlos Cruz habló de la revolución presbiteriana. ¿Sabe usted lo que pasaba durante las explicaciones de los pastores sobre la necesidad de por qué debían buscar la independencia? Duraban algunas exposiciones hasta 4 horas. Comenzaban en la mañana y en algún momento decían, yo creo que es momento, alguien se votaba, yo creo que es momento de ir a almorzar. Iban a almorzar 2 horas y regresaban a continuar el debate para entender las razones en sus iglesias. Así que cuando digo la revolución presbiteriana tiene una serie de prácticas, muchas de ellas centradas en el púlpito para justificar una acción política. Claro que oraban por su independencia, pero también hubo acciones concretas, definidas, formativas. Tenemos ese discipulado. Hay ciudadanos informándose entre nosotros para participar inteligentemente de los procesos políticos. Claro, esto de ahora, al ser casi un circo, es relativamente fácil evaluarlos. Hermanos queridos, para terminar, tenemos una rica herencia política reformada. Si no te has enterado de ello, necesitas revisar tu biblioteca. Tienes que volver a Abraham Kuyper. Tienes que volver a Herman Bavinck. Tienes que volver a Juan Calvino. Con la pregunta, ¿qué implicaciones políticas tiene esto? ¿Hacia qué orden apunta? Y ese orden colisiona o choca, está marcada la antítesis, nos distingue como pueblo con una cultura política llamada Reino de Dios con referencia al mundo. Todos ustedes están familiarizados con la política eclesiástica, ¿sí o no? Y todos ustedes, cabezas de familia, están familiarizados con la política de su familia. Y todos ustedes que son empresarios han determinado políticas en su empresa que apuntan en alguna dirección. La política siempre es escatológica, porque la política siempre apunta hacia un fin. ¿Te asusta el fin hacia el que apunta la política contemporánea? Entonces, vamos a tener que informarnos mejor, porque los cambios ideológicos no solamente han sido cosméticos, han sido profundamente graves, al punto que en este momento la distinción entre la realidad y la falsedad cada vez se torna más difícil. Saben que hay denominaciones divididas por apasionamientos políticos y cuando escuchas los argumentos te darás cuenta que la formación política ha sido mínima, así que la iglesia está perdiendo por falta de instrucción. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esta noche, entonces estoy remarcando que también el pueblo del Señor perece por falta de conocimiento político.
porque todo conocimiento tiene apellido, ¿verdad? Así que no es solo conocimiento de la escritura, sino conocimiento político. Si quiere escribirme para que hablemos más de estos asuntos, me puede contactar en esa dirección, en ese correo electrónico, y que Dios nos ayude a... Hay abundante literatura incluso. Yo agradezco que los últimos años el pastor Green ha trabajado fuerte con su equipo para ofrecer a la comunidad reformada recursos que nos hagan ciudadanos, buenos ciudadanos reformados en todos los ámbitos. De modo que la variedad de publicaciones me da una idea del corazón de lo que hay en el equipo, y obviamente uno de esos propósitos es que seamos ciudadanos sumamente bien informados en ese campo. Otras tradiciones teológicas podrían argumentar ignorancia, no tienen grandes teólogos en este campo, pero hermanos, nosotros somos de verdad bendecidos de tener grandes pensadores en este ámbito de los cuales aprender. Que Dios los bendiga esta noche. Muchas gracias por su atención, hermano.